Les traigo un saludo de la iglesia de Elmwood, de la hija hacia la mamá. El pastor haciéndome una presentación, yo creo que algunos no me conocen, ¿verdad? Porque hay mucha gente nueva en la iglesia, pero la mayoría me conocen, saben quién soy yo. Yo soy un hijo no adoptivo, soy un hijo legítimo de la iglesia de Elmwood. Espiritualmente, por decirlo de esta manera, fui engendrado aquí. Y espiritualmente nací aquí en la iglesia de Corona. Hace aproximadamente, yo no sé si algunos de los que están aquí conmigo, que son de la época, ¿cuántos años piensan ustedes que tengo, hermano Rodolfo, de bautizado? Yo creo que 27 años, el año 93, yo creo que estamos 27 o 28 años, más o menos. 27 años. 27 años hacen que yo nací aquí en esta iglesia. Por lo tanto, mis queridos, quiero decirles que yo amo a la iglesia de Elmwood. Tal vez ustedes no me ven aquí constantemente, pocas veces vengo, tenía rato que no venía acá, pero en verdad estoy bastante entregado al servicio, al trabajo en la iglesia de Elmwood. Y por la gracia de Dios, estamos allí. No tenemos toda la gente como antes de la pandemia, porque también estamos restringidos con ustedes. Pero yo esperaba cuando, antes de que se abriera la iglesia, mucha gente llamaban, ¿cuándo van a abrir el templo? ¿Cuándo van a abrir el templo? Vamos a esperar, porque estamos sujetos a las leyes de este país y no podemos hacerlo. Cuando abrimos el templo, allá nosotros pensábamos que íbamos a tener tal vez filas afuera ahí esperando para entrar. Y no es así. Pero bueno, esperemos, mi querido, que Dios tenga misericordia de nosotros y al fin y al cabo, cuando Cristo venga, podamos contar en lo que vamos a estar con el Señor y podamos disfrutar del reino de los cielos. Antes de abrir la palabra de Dios, yo quiero que tengamos una palabra de oración. Padre querido, gracias te damos en este momento, Dios, por este privilegio maravilloso de estar en tu casa en tu día santo, con el único objetivo de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Solo a ti te adoraremos, solo delante de ti doblaremos nuestras rodillas, porque tú eres el único Dios, grande, poderoso, majestuoso. No hay un Dios como tú. Padre amado, en tus manos yo pongo esta congregación, esta iglesia de Elmwood, en este momento. Que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tú bendigas, Corona, que tú bendigas, oh Dios, a cada hermano que viene en camino. Que tu Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mis queridos. Casi que yo no estoy con ustedes en esta mañana. Tengo un problema de salud, no conmigo, sino con mi esposa. Y posiblemente mi esposa ayer y hoy debía estar en una cirugía, pero no se la pudieron hacer y la han aplazado poco a poco. Le pido a la iglesia, a los que me conocen, que oren por mi esposa. Y los que no conocen a mi esposa, ni me conocen a mí, también oren por ella. Yo creo que algunos de ustedes saben que mi esposa es sobreviviente de cáncer. Hace 12 años lo superó y hace 2 meses le volvió. Así es que estamos en las manos de Dios, confiando de que Dios tenga misericordia de nosotros. Por ende, les pido a ustedes, oren por mi esposa, se llama Estela Páez, para que la tengan en sus oraciones cada vez que se arrodillen o cada vez que oren. Ok. Estaban hablando de pandemia hace poco. El mundo hoy día está totalmente en caos. Está revuelto, como se dice, digamos, en el jergón de mi tierra, revuelto. Ustedes entienden lo que es revuelto, ¿verdad? Creo que no estoy diciendo una palabra. A mí siempre me gusta utilizar palabras castizas de donde yo soy, pero que a veces esas palabras no caen bien en otras denominaciones porque como que se interpreta de muchas maneras. Pero el mundo está revuelto.
La gente no sabe qué hacer. El gobierno no sabe qué hacer. Todos están, mis queridos, de un lado a otro confundidos. Hay angustia, hay ansiedad en todas partes. Estados Unidos, Latinoamérica, por ejemplo, mi país, Colombia, está en un momento de caos caótico donde hay dentro de las ciudades vandalismo, los policías también matando gente como que se copiaron de aquí de los Estados Unidos. En todo caso, que hay un caos. Por todo el mundo hay un caos. Problema. Hay un dicho en mi tierra que dice: en río revuelto, ganancia de pescadores. Ok, ustedes lo conocen. En esta confusión que hay en el mundo, nosotros deberíamos estar sacando provecho de la confusión, del problema que existe. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo en esta época? ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros? Predicando la palabra de Dios o estudiando la palabra de Dios, profundizándola cada día más. Pero posiblemente no esté sucediendo eso. Es posible que algunos lo estamos haciendo, es posible que otros no lo estén haciendo. Pero alguien sí está aprovechando la confusión. Alguien sí se está aprovechando de esta situación. Y este alguien es el enemigo encarnecido de Dios. El diablo sí sabe aprovechar estos momentos de confusión porque esto es creado por él. Y ustedes saben que él es el mentiroso más grande que existe en la tierra y en el universo. Es engañador por excelencia. Es mentiroso. Ese es su trabajo. Esa es su especialidad. Mentir, engañar. Por ende, ustedes saben mejor que yo que en el cielo él engañó a un gran número de ángeles. Un gran número. Ustedes saben el número. No se los voy a mencionar porque ustedes lo conocen. Pero no hubo más espacio para él en el cielo y entonces fue lanzado ¿hacia dónde? Hacia la tierra. Y llega a la tierra y se encuentra, mis queridos, con la corona de la creación de Dios, que era Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué pasó con ellos? Él no vino aquí no vino al Edén a hablarle a Adán y Eva de Dios. Él vino a engañarlos, a buscar la forma cómo hacerlos caer. Pero él trabaja de una forma sutil que nosotros no nos damos cuenta de en qué manera ni cuándo él nos está engañando. A veces nos está engañando y nosotros pensamos y creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y estamos en error. Pues yo a esta mujer sola en el jardín porque estaba fuera de su esposo y la engañó. Inmediatamente se viene para la humanidad algo terrible, que es la pandemia más grande que puede existir en el planeta Tierra. Es el pecado. El coronavirus, mi querido, ha matado mucha gente, ha infectado mucha gente, pero no todo les ha dado coronavirus. El coronavirus no tiene cura, todavía hasta el momento. Pero el pecado, no hay nadie que no esté contaminado con el pecado. Todos estamos contaminados con el pecado por el engaño de este ser que es el experto en engañar al ser humano. Pero hay algo bien importante, que aunque todos estemos contaminados, lo importante de esto y lo bueno es que hay cura para el pecado, que hay la solución para el pecado. Y esa solución se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mis apreciados, la palabra de Dios nos dice a nosotros que en el pueblo de Israel llegaron falsos profetas. Que llegaban falsos profetas profetizando, decían ellos, palabra de Dios, profetizando de que Dios los envió, profetizando sueños que Dios supuestamente les había revelado. Ellos venían al pueblo o estaban dentro del pueblo, estaban infiltrados dentro del pueblo de Dios para engañar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se daba cuenta. No se daba cuenta de que estos eran falsos profetas, agentes de Satanás dentro del pueblo de Dios. Y ahí estaban.
y el pueblo los seguía, pero eran falsos profetas. Para que no vayamos a pensar de que de pronto Pedro está diciendo algo de sus propias palabras. La palabra de Dios, mis apreciados, siempre cuando vayamos a predicar o a enseñar algo de la palabra de Dios, tenemos que sustentarlo con un escrito está. Porque no podemos venir a predicar y a enseñar y a decir, y nosotros no sustentamos con la palabra de Dios lo que estamos predicando. Yo los invito a que vayamos al libro de Ezequiel, acompáñenme. El libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Ezequiel 13, 1 en adelante. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo me dan para predicar? Bueno, ok. A veces, las pocas veces que yo he predicado, mis queridos hermanos, siempre a veces me alargo un poco. Voy a tratar de hacerlo más prudente en esta mañana. Así es que, Ezequiel 13, del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice la palabra de Dios, en mi versión recibí estas palabras del Señor. Hijo de Adán, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan de su propia cuenta, diciendo, oíd palabra del Señor. Ahora Dios aquí le manda a un verdadero profeta a amonestar a estos falsos profetas que están dentro del pueblo de Israel. Así dice Dios el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Israel como como zorras entre ruinas fueron tus profetas. No habéis subido a la brecha ni habéis edificado muro alrededor de la casa de Israel para que resistáis firme en la batalla en el día del Señor. El 6 dice, vieron falsas visiones y adivinaciones mentirosas. Dicen Dios el Señor y el Señor no los envió y esperan que se confirme la palabra de ellos. Falsos profetas dentro del pueblo de Israel y ahí estaban predicando y enseñando, diciendo que Dios los mandaba, que ellos iban en el nombre de Dios y Dios no los mandó. Pero hay algo bien importante con esto, mis queridos hermanos, es que Dios es tan bueno y tan misericordioso con su pueblo que Él nos dejó la forma como tú y yo o como el pueblo de Israel podrían identificar al falso profeta del verdadero profeta. Y eso es lo importante del Señor, que nos ama tanto que Él no quiere que el enemigo nos siga engañando hoy día como engañaba al pueblo de Israel en la antigüedad. Falsos profetas, que nosotros podemos identificar a los falsos profetas. Para esto vamos a ir al libro de Deuteronomio 13, acompáñenme. Deuteronomio capítulo 13, versos del 1 al 5. Hay dos formas aquí inicialmente, cómo podemos nosotros o cómo el pueblo de Israel podía identificar a los falsos profetas. Escuchen bien, muchas veces un falso profeta viene hablando en el nombre de Dios y Dios no lo mandó, pero se puede cumplir lo que este falso profeta predice. Y aquí es donde está la forma como él engaña al mundo, cómo engaña a la iglesia también. Ellos vienen, predicen y se cumple. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo poder identificar. La otra forma que vamos a encontrar es que predicen y no se cumple y no está de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia nos dice, no pongan atención a este profeta. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 13 hasta el 5. Dice, si surge entre vosotros algún profeta o soñador de sueño y anuncia algún prodigio y se cumple la señal o el prodigio que anunció y te dice, vamos en pos de otros
dioses que no conoces y adoremos, o ¿qué dice? Y démosle culto, dice mi versión. Ahora fíjense ustedes, lo que él dice se puede cumplir, pero ¿qué dice? Está invitando a adorar ¿qué? Otros dioses ajenos. No está diciendo vamos a tu iglesia, vamos a mi iglesia, vamos que estamos de acuerdo con Jesús. No, no mencionan a Jesús, no mencionan a Dios. Y voy a hacer un paréntesis en este momento, un testimonio vivo en mi familia. El año pasado, 3 meses antes de Thanksgiving, yo tengo 3 hijos, algunos de ustedes saben. Mi hijo Pedrito, el de medio, iba en su carro por Norton Boulevard, le dio hambre y se estacionó y fue a un restaurante a comprar comida. En el momento que él se baja y va entrando al restaurante, una señora con una niña le pide dinero. Mi hijo le dice, ¿tienes hambre? ¿Quieres comida? Y él dice, sí. Viene mi hijo y le compró una comida, se la entregó cuando salió. Él se va y dice, no, espérate un momentico, muchacho, no te vayas. Yo veo algo en ti, quiero decirte algo, tú eres un muchacho. Comenzó a elogiarlo. Y le dice algo, tu mamá tuvo una enfermedad muy grave hace un tiempo. Y mi hijo se sorprende inmediatamente porque le está diciendo algo que es verdad, que mi esposa tuvo una enfermedad. Entonces, él le dice, ok, sí, pero no se preocupe. No te vayas, que necesito decirte otras cosas. Tú vas a tener un accidente el día de Thanksgiving. Contigo va un adolescente. Te vas a quebrar una pierna. Y el adolescente va a sufrir más. Mi hijo, y ella viene y le dice, te voy a dar esta dirección para que vayas, para que hablemos. Entonces mi hijo le pregunta, ¿esta es una iglesia? Y dice, no, esto no es una iglesia. Ahí nos reunimos nosotros. Oigan bien, llega mi hijo a la casa y entonces me cuenta y comienza y yo digo, no le pongas atención a eso. Ojo, esto no es ningún adivino. Estos son agentes de Satanás. Y comencé a hablarle la palabra de Dios. Pero él me dice, no, es que me dijo que hubo un adolescente y el único adolescente que teníamos en casa es Matthew. Entonces él se preocupaba por su hermano. Entonces yo le dije, no te preocupes que esto no es así. No le des mente a esta situación. Pasaron los meses, llegó Thanksgiving. ¿Qué creen ustedes que pasó? Sucedió el accidente. Sí. Mi hijo, el día de Thanksgiving, estaba en un semáforo y llegó alguien y ¡pum!, le dio por detrás. No hubo ningún herido, él no iba con mi hijo menor, él iba con su novia, no le pasó nada a él ni a ella. Entonces él va y me dice, sucedió el accidente. Nos llamó porque cuando estaba nos llama que está así, la policía está aquí que tuvo un accidente. Y entonces yo lo traigo a esta lectura y le digo, mira, mi hijo, se puede cumplir, pero esto no es un profeta de Dios, esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. Mis queridos, el diablo engañando a la humanidad de una y otra manera y a nosotros mismos. Por eso la lectura que leímos al principio dice que puede engañar aún hacia los ¿qué? Hacia los escogidos. Trata de engañarlos porque tiene la capacidad, mis apreciados, de envolvernos, de engañarnos. Pero nosotros tenemos la fórmula cómo no dejarnos engañar de Satanás. Y yo les pregunto, ¿cuál es la fórmula? ¿Dónde? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está el antídoto? La palabra de Dios. El que estudia la palabra de Dios no es fácil que Satanás lo engañe. Pero el que no estudia la palabra de Dios, mi querido, entonces lo puede engañar. Vamos a seguir leyendo los versículos. Dice, no prestes oídos, dice el tercero, a las palabras de ese profeta, ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo creo que me equivoqué, es el tercero, dice, no prestes oído a las palabras de ese profeta, ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os probará, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Al Señor vuestro Dios seguiréis y veneraréis, guardaréis vuestros mandamientos y escucharéis su voz. Y él servirá, y a él serviréis y a él os allegaréis. Ahora, Dios aquí nos advierte algo a nosotros y él nos dice,
nos enseña, no sigas al profeta. Pero el profeta o la persona te engañó, te hizo ver algo que es mentira, pero sucedió. Es un engaño, pero pasó. Ahora, las personas aquí, cuando esto pasa, ¿qué es lo que tienden a hacer? Oh, esta persona sabe. Mira que me dijo algo de mi pasado y mira que me dijo algo que iba a pasar y pasó. Fácil para engañar a las personas, pero aquellas personas que no han estado estudiando la palabra de Dios. Mientras tú estés estudiando la palabra de Dios, mi querido, difícilmente el Satanás te va a poder engañar. Si nosotros vamos, bueno, leímos el 1 al 5. Si vamos al mismo Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 al 22. 18, 20 al 22. Ok, dice la palabra de Dios. Pero el profeta, aquí vamos a ver ahora la otra forma, cómo lo podemos probar, que no se cumple lo que él dice. Pero el profeta que presume hablar en mi nombre sin que yo lo haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ha de morir. Y si preguntas, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos hubiere hablado? Y si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia lo dijo aquel profeta, no tengas temor de él. Entonces, mis apreciados, si el profeta nos dice, nos profetiza, pero no se cumple, ni está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? No lo tengas en cuenta. Pero esto lo sabemos porque estudiamos la Biblia. Ahora, el que no estudia la Biblia, ¿qué pasa? Está en tinieblas, no conoce. En el pueblo de Israel, falsos profetas engañando al pueblo. Ahora, mis queridos, yo me pregunto, ¿será que hoy día pueden haber también falsos profetas dentro del pueblo de Dios? No hay profetas hoy, recuerden que no tenemos profetas, pero puede ser que algo salga. ¿Cómo será que nosotros de pronto nos convertimos en falsos profetas, en profetizar cosas que nosotros no sabemos? Muchas veces, muchas personas acostumbran lo siguiente. Creemos que a veces lo sabemos todo en esto del asunto de la palabra de Dios. Y nos ponemos, tal vez, sale alguien que nos pregunta a alguien sobre una profecía. Y a veces, por no quedarle mal a la persona, nosotros contestamos o interpretamos la profecía a nuestra manera, a como yo creo. Tenemos que tener mucho cuidado. La ciencia de la palabra de Dios es similar a, digamos, a la ciencia humana, por decir algo, la medicina, la abogacía, el derecho. En el derecho hay muchas especializaciones: derecho laboral, derecho canónico, derecho civil, derecho penal, derecho internacional. Cuando yo tengo un problema del laboral, ¿dónde yo tengo que acudir? ¿A un abogado penalista? Tengo que ir a un abogado que sabe de trabajo, de labor. Ahí tengo que acudir para que me pueda enseñar y me pueda guiar en el problema que yo tengo. Igualmente en la palabra de Dios, mi querido, en la palabra de Dios tenemos personas que son especialistas en muchas cosas. Especialistas en profecía, especialistas en el Antiguo Testamento, especialistas en las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Si no tenemos algo claro, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar ayuda antes de nosotros explicar algo que no tenemos claro. Pero a veces nosotros somos como un poco orgullosos y creemos que no las sabemos todas y comenzamos a profetizar o a enseñar cosas que no tenemos claras. A veces nosotros vivimos o hablamos porque escuchamos a alguien decir algo y lo repetimos. En muchas ocasiones yo he escuchado a hermanos que predican, dicen, como dice el pastor X, como dice el pastor fulano de tal. Dice, apreciado, el pastor X se puede equivocar. El pastor fulano de tal puede cometer errores. Como dice Pedro Páez, hermano, no digan eso porque Pedro Páez es el hombre que más se equivoca. Pedro Páez es el hombre que más comete errores.
No debe ser así. Tenemos que ir, mi querido, como dice ¿quién? El Señor en su palabra. Lo que vayamos a sustentar, como les dije al principio, hablar, tenemos que sustentarlo con la palabra de Dios, no con mis propias palabras. Caemos en el error. La hermana White, les voy a leer aquí algo que conseguí. Mucha gente dice que nosotros adoramos al N.G. White, que el N.G. White para nosotros es un papa, dicen ellos, o qué sé yo. Hay alguien aquí que defiende mucho esta situación, y él consiguió unos escritos, y voy a leerle unos párrafos acá. Dice, los adventistas no creemos que los escritos del N.G. de White sean otra Biblia. La función de estos escritos es ampliar y amplificar lo que dice la Biblia. Ahora fíjense, la misma escritora lo dijo. Dejen a la hermana White a un lado, y esto se lo voy a leer porque muchas veces nosotros decimos, la hermana White dijo. Ni siquiera hemos buscado un texto, sino porque escuchamos a alguien diciendo, la hermana White dijo. Y debemos de tener cuidado con esto. Ella dice, dejen a la hermana White a un lado. Déjenla a un lado. No citen más mis palabras mientras vivan, hasta que puedan obedecer la Biblia. Cuando tomen la Biblia y la conviertan en su comida, en vuestra carne y en vuestra bebida, y la conviertan en el elemento de vuestro, aquí está un poco borroso, vuestro carácter, cuando hagan eso, sabrán mejor cómo recibir un consejo de Dios. He aquí la palabra, la preciosa palabra exaltada delante de ustedes. Y no digan más, la hermana White dijo, la hermana White dijo esto, la hermana White dijo eso, y la hermana White dijo esto o otro. Si no, oigan bien lo que ella dice, si no digan, así dice el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hagan justamente lo que el Dios de Israel hace y dice. Mi querido, nosotros cometemos ese error. Muchas veces yo he escuchado a gente diciendo, la hermana White dijo, pero ¿dónde lo dijo? Escuchaste a otro y tú no lo investigaste. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo está y sigue engañando al pueblo de Dios si nosotros no estamos preparados. Ahora, mis queridos, falsos profetas. Yo tengo 4 puntos que voy a decir, los desarrollo todos 4. Falsos profetas. El Señor estaba siempre advirtiéndole al pueblo de Dios con los falsos Cristos. Que vendrían falsos Cristos dentro del pueblo de Dios para engañar a la humanidad, para engañar a la iglesia, para engañar al pueblo de Dios. Falsos Cristos diciendo, presentando, yo vengo en el nombre del Señor. Yo soy la reencarnación de Jesús. Ahora me pregunto y les pregunto, ¿han escuchado ustedes algún falso Cristo hoy día o en los años que estamos en el Evangelio? Mi querido, no hace mucho tiempo en Texas, ustedes se acuerdan de un señor que se llamaba David Corey. ¿Qué decía él? Él era la reencarnación de Jesús, que él era Jesús, pero Jesús tenía a un pueblo armado con metralletas, con todo ese tipo de cosas. Ahí tenía un grupo de gente armados. Él creo que murió, creo que lo mataron, algo así, en ese problema. Apareció en Puerto Rico, mis apreciados hermanos, un hombre también llamarse la reencarnación de Cristo, y él predicaba y enseñaba. Tenía montones de seguidores en todo el mundo. En Latinoamérica mucha gente lo seguía. Aquí en Estados Unidos, aquí al Antico, ahí en un segundo piso, aquí en la 103 con Rubén, ahí tenía una iglesia. Ahí tenía la iglesia. Este hombre decía que él era Jesús. ¿Cuál Jesús? Falso Cristo, engañando a la humanidad, engañando al mundo, y lo seguía montones de gente. Hace poquito en California apareció uno, decía que él es la reencarnación de Cristo, que él es Jesús, que ya vino, el fundador de la iglesia La Luz del Mundo. Discúlpenme si estoy diciendo estos nombres, me comprometa, pero bueno, La Luz del Mundo. Ahora estaba preso por violador de muchas miembros de su iglesia hace poco, no sé si habrá salido. ¿Está preso? Bueno,
Ahí tienen ustedes falsos cristos. Pero mis apreciados, escúchenme bien, todos estos falsos cristos que vienen haciéndose pasar por Jesús, es el diablo preparando el camino para entonces el engaño final que él tiene preparado para la iglesia, para el pueblo de Dios, preparando el camino. Pero para que no piensen y digan, Pedro está hablando y no está sustentando. Vayamos a Mateo. Mateo 24, y esto se lo saben ustedes de memoria. No digo el pastor Tavera porque él se lo sabe todo, pero Mateo 24. Yo al pastor Tavera lo excluyo de ahí. Ustedes sí pregúntenme, pero él se lo sabe todo. Ok, Mateo 24, 24 al 27. Mateo 24, 24 al 27, vamos a leer rápidamente. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así, si os decía quién está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Mi querido, pero ahí sigue el empecinado engañando a la gente. Ahora, mis apreciados, tenemos la clave cómo no dejarnos engañar de los falsos cristos. La palabra de Dios, y yo lo vamos a demostrar. Pero vamos a hacer una cosa, un ejemplo que les voy a poner. Que escogieron un hermano aquí, no. El hermano Rodrigo Pérez. Aquí no hay ningún Rodrigo Pérez, ¿verdad? No. El hermano Rodrigo Pérez esta mañana estuvo en New Jersey, en Union City. Y él vio bajar a Jesús del cielo. Y mucha gente lo vieron bajar. Y este Jesús hizo milagros allí. Y el hermano Rodríguez le tomó sus manos, vino contento y vino aquí gritando, Cristo vino. Cristo vino, mis queridos hermanos. ¿Qué le diría a la iglesia? Que no. Exacto, pero entonces nosotros, ¿cómo podemos? Oye, recuerden, y el hermano Rodríguez es un hermano que tiene 5 meses de bautizado, pero el hombre es creíble, el hombre es honesto, correcto, el hombre no le gustan las mentiras, porque es un hombre, ustedes saben que nosotros los recién bautizados estamos con las pilas puestas y queremos hacer todo a la perfección, y está siempre allí. Pero el hermano viene y dice eso. Ahora, cuando nos dice a nosotros, Jesús vino, Él vino en New Jersey, ¿qué le diríamos nosotros? No es verdad. Pero ¿cómo sustentamos? Le sustentamos a Él para hacerle creer a Él de que ese Cristo que llegó en New Jersey no es Jesús. La palabra de Dios, mi querido, el versículo 27, ahí nos dice claro que sale, que como el relámpago sale del oriente al occidente, así será la venida de Jesús. Pero si lo llevamos a Apocalipsis 1:7, ¿qué nos dice? Ustedes se lo saben de memoria, por favor. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? Me tocará acudir al pastor Tavera. Apocalipsis 1:7, mi querido, todos lo conocemos. Ahí dice, mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún, ¿qué? Aunque los traspasaron. Mis apreciados, este es uno de las formas como podemos identificar a Jesús, al falso del verdadero. El falso Jesús, ¿dónde se paró? En la tierra. Ahora fíjense, aquí nos dice que Jesús viene en las nubes y lo vamos a ratificar. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 4:17. También se lo saben de memoria. 1 de Tesalonicenses 4:17. Y nosotros los que hayamos ¿qué? Los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntos con ellos. ¿Cuál ellos? Vamos a explicar un poquito. ¿Cuál ellos? Los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo se levantarán primero, dice Dios en su palabra. Por eso dice, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos. Porque el apóstol Pablo para esa época pensaba que Jesús iba a llegar. Entonces dice, nosotros los que estamos vivos y los que han muerto en Cristo seremos resucitados. A recibir a Jesús, ¿dónde? En el aire, en las nubes. Entonces el verdadero Jesús no se va a posar en la tierra. El verdadero Jesús va a quedar en el aire. Pero esto lo sabemos ¿quién?
Los que estudian la palabra de Dios. Ahora el hermano Rodrigo, él lo creía porque el hermano Rodrigo todavía es nuevo y no había llegado a esto. Y por lo tanto, él fue engañado. Él estaba diciendo algo que es verdad porque él lo vio bajar. Pero él fue engañado. Porque la mentira está en que no es el Cristo, sino es Satanás. Engañando, mi querido. El gran engaño del mundo lo va a hacer él al final de la historia. Y yo quiero compartir con ustedes un escrito de Espíritu de Profecía que ustedes también lo conocen, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 682. Y le voy a leer parte de esto. Dice la palabra inspirada aquí, dice: mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo, y clamarán y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas, asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de su esperanza. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser semejante, ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis 1, de 13 al 15. La iglesia que le rodee superará, la gloria que le rodee superará cuanto haya visto en los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos, pronunciando una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura la dolencia del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día sábado por el día domingo. Ese es el otro engaño de él, que él va a venir diciendo que él cambió el sábado por el domingo, y mucha gente le creerá. El gran engaño. Pero la misma palabra inspirada nos dice que no serán engañados aquellos que estudian la palabra de Dios constantemente, aquellos que están siempre metidos en el estudio de la palabra. En el mismo Conflicto de los Siglos, página 683, ella dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivaron al mundo, merced al testimonio bíblico. Descubrirán el engañador bajo su disfraz. ¿Cuántos dicen amén, mis queridos? Solo los que estudian la palabra de Dios pueden no ser engañados. Pero el que no estudia la Biblia, fácil engañarlo. Satanás se expresa de sus engaños. Ahora le pregunto ya a la iglesia: ¿será que dentro de la iglesia habrán personas que no estudian la palabra de Dios? ¿Será que habrán otros que estudian más que algunos? Yo no voy a decir como decía un famoso predicador: eso no sucede aquí, sucede en otras iglesias. Yo les digo, mis queridos, en el nombre de Jesús, sí sucede. Sucede aquí, sucede en mi iglesia, sucede en todas las iglesias. Hay personas que se preocupan más por estudiar la Biblia, quieren estar metidos allí, y en este proceso que tenemos de ya 4 o 5 meses, y algunos tenemos más tiempo de estar encerrados sin trabajar. Debemos sacarle provecho a este problema estudiando la palabra de Dios. Debemos estar concentrados, mis queridos, nutriéndonos para que el enemigo no nos engañe.
Yo no soy el más estudioso de ustedes ni de la iglesia, pero he aprovechado este momento, todo este tiempo. El año bíblico, algunos dicen que eso pues no acarrea mayor beneficio que estudiar el año bíblico. Yo no he dejado de hacer el año bíblico. El año bíblico lo terminé en julio. Y ya voy por Isaías, ya voy por mitad de Isaías estudiándolos. Sí, nuevamente. Quiero aprovechar, porque si estoy ahí tengo que aprovechar algo. No voy a estar yo todo el tiempo viendo televisión o durmiendo o haciéndole mandados a mi esposa y lo otro. No, tengo que estar aquí. Que no me oiga, porque si no ya ustedes saben. Sí, mis apreciados, estudiar la palabra de Dios es lo que a nosotros nos protege de los engaños del enemigo. Si no estudiamos la Biblia, mis queridos, yo les digo sinceramente, con dolor en el alma, si no la estudiamos, no vamos a ir a la fiesta. Sí, si no la estudiamos, no vamos a ir a la fiesta. Por eso debemos esforzarnos un poco en esto del estudio de la palabra de Dios. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Ok. Ya hablamos de los falsos cristos, ¿verdad? Ahora tenemos el tercer punto, falsos maestros dentro del pueblo de Dios. Gracias, hermano. La palabra de Dios nos dice que también dentro de la iglesia llegarían falsos maestros. Falsos maestros. Y si nosotros vamos rapidito, mis queridos, y esto era una advertencia para la iglesia primitiva, el apóstol Pedro aquí nos va a hacer énfasis en esto. Falsos maestros. Vayamos a segunda de Pedro. Acompáñenme. Segunda de Pedro, y ya vamos a terminar, porque el hermano Midio ya me dijo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, disculpen, ya estoy en primera. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo repentina destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia trafican con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende de ellos y su perdición no se duerme. Los falsos maestros, mis queridos, llegaban a la iglesia primitiva, que ni siquiera lo podían detectar sigilosamente, engañando a la gente, dándoles doctrinas falsas, pero no se daban cuenta. Y cuando se encontraban a una persona como el hermano Rodrigo recién bautizado, era fácil para ellos engañarlos y llevarlos fuera del camino del Señor. Si leemos ahí el versículo 18 de segunda de Pedro 2, ahí vamos a ver algo importante. Dice, con palabras infladas pero vacías, seducen con pasiones carnales, disilusiones a los que apenas han escapado de entre de los que vienen en error. Apenas de los que han salido, oigan bien, que han venido de afuera y han llegado a los pies de Jesús, muy fácil para engañarlos. Y los engañaban. Ahora, mis apreciados, la pregunta de esto es la otra que les hago. ¿Habrá falsos maestros dentro de la iglesia? ¿Creen ustedes que dentro de la iglesia, si había falsos maestros en la iglesia primitiva, es posible que en la iglesia actual hoy día también tengamos falsos maestros? Déjenme decirle que sí. Y yo les voy a contar una historia, otro aquí corto. Y ustedes conocen parte de esta historia. No voy a mencionar el nombre de la persona, pero a mi iglesia, a la iglesia nuestra, llegó un hermano con una pinta única de líder. Cuando digo una pinta, ¿qué entienden ustedes? ¿Cómo? O sea, una pinta única de líder. O sea, un líder, una persona que semeja o que muestra ser un líder. Este hombre llegó a la iglesia predicando, enseñando de la palabra de Dios, enseñando de espíritu de profecía. Mire, cogió a la iglesia a enseñarle los 10 mandamientos. Tienen que aprenderse los 10 mandamientos porque debemos sabernos los 10 mandamientos, todos sin fallar uno.
Y comenzó a trabajar, lo nombramos director misionero y la gente entusiasmada, y este hombre tremendo, hombre que tenemos en la iglesia. Un miércoles me tocaba la meditación a mí, yo estaba en el trabajo, no pude, lo llamé para ver si me podía suplir, me dijo sí. Ese día, oigan la otra frase que le voy a mandar, ese día peló el cobre. Peló el cobre. Se dejó ver lo que era, mostró lo que era él. Ese día este hermano predicó, mis queridos, y puso en duda la palabra de Dios, oigan bien. Cuestionó la iglesia durante toda la predicación, y aquí hay un hermano que estaba allá, no lo veo. Cuestionó la iglesia. Bueno, en todo caso que los hermanos de la iglesia a las 10 de la noche comenzaron a llamarme, mira este hombre lo que dijo. Yo me reuní con el pastor, lo llamamos, hablamos con él. Fuimos 2 veces y por último dijo, no, yo no quiero ser más adventista. El 7º día pasó una carta, se fue de la iglesia. Se fue con los mesiánicos, dejó los mesiánicos, después se fue con los budistas, después dejó los budistas, estaba con otros, después un desastre. Falsos maestros dentro de la iglesia, enseñando, y nosotros le creemos, la iglesia le cree. Pero ahí están. Y para terminar, mis queridos, falsos miembros de iglesia, dentro de la iglesia. Falsos miembros comunes. Y yo los invito, vayamos a 2 de Corintios, ya hermano Emilio, vamos a terminar. 2 de Corintios, acompáñame por favor. 2 de Corintios, versículo 11, y con esto terminamos. Capítulo 11, perdón, versículo 26. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, anduve de viaje muchas veces, estuve en peligro de ríos, en peligro de asalteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar y peligro entre los falsos hermanos. Es peor. Falsos hermanos en la iglesia del Señor. Había en la iglesia primitiva, en la iglesia también los podemos ver. Ahora, para poder nosotros identificar a estos falsos maestros y falsos miembros de iglesia, falsos profetas, falsos cristos, ¿dónde tenemos que estar metidos? Estudiando la palabra de Dios, escudriñando la Biblia, que es la que nos enseña. La Biblia es el único libro que no necesita interpretación. Ella misma se interpreta. La Biblia pregunta y la Biblia responde. Mis queridos y apreciados hermanos, falsos miembros de iglesia es un peligro para la iglesia nuestra hoy día. Falsos maestros es un peligro para la iglesia. Falsos cristos es un peligro para la iglesia. Y falsos profetas es un peligro para la iglesia. Mis queridos hermanos, ojalá que aquí todos nosotros estemos en orden con el Señor y no caigamos ni en ninguno de estos 4 puntos que yo les he predicado. Ni falsos cristos, ni falsos maestros, ni falsos profetas, ni falsos miembros de iglesia. Ojalá que todos nosotros estemos allí. Y que cuando Cristo venga, que no va a pasar mucho tiempo, que lo veamos venir donde todos lo vamos a ver, nosotros podamos estar seguros que vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en este día. Disculpen si me pasé un poquito. Oye. Ok, para terminar vamos a tener una oración, mis queridos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente te damos las gracias, Padre querido, por darnos esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, siempre esté a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser unos estudiosos de tu palabra para que el enemigo no nos engañe. Ayúdanos, oh Dios, a cada momento a caminar contigo, para que de esta manera, oh Dios, tengamos tu protección. Límpianos de toda maldad, de todo pecado que haya en nosotros. Quédate, oh Dios, con nosotros. Padre querido, que el segundo predicador venga, Señor, y traiga tu mensaje. Que este mensaje que yo prediqué sea solamente un abreboca, pero el plato fuerte viene después. Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos, que Dios nos bendiga y nos guarde a todos.